Dios le bendiga, paz de Cristo para todos. Bienvenido a su programa Tiempo de Reflexión. Qué bueno sería y qué bueno es este espacio que tenemos. Tiempo de reflexión. Oiga, y hoy vamos a reflexionar. Hoy sí que vamos a reflexionar de verdad, porque tenemos un título o un tema bajo el título de distorsiones cognitivas. Ese es el título de hoy, el tema de hoy. No es otra cosa que los pensamientos que enferman. Dígame si a usted no le gustaría escuchar un poco sobre esos pensamientos que enferman. Y bueno, y para esto hemos invitado a nuestra psicóloga, como siempre le he denominado yo, nuestra psicóloga de cabecera. Nuestra psicóloga de cabecera. Bienvenida, mi hermana Catherine Villamizar. Y después escuchamos las palabras de saludos de nuestro presentador Jorma. Bueno, Dios les bendiga. Me alegra en gran manera estar en este momento con ustedes, en este hermoso programa que cada día nos invita a crecer, a mejorar, a avanzar en todas esas áreas tan hermosas que el Señor ha diseñado para nosotros. Así que le damos la bienvenida. Nos alegra tenerles en este espacio de salud mental, de cuidado, de aprendizaje. Bueno, y esperamos, como siempre, que sea de gran bendición para cada uno, para su vida, para todos en casita, allá donde nos escuchan, que podamos ser de bendición para cada vida. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos, Padre Cristo, todos en esta hora. Qué bendición poder estar aquí nuevamente llevándole su programa Tiempos de Reflexión. Un programa más, pero no es un programa más, como dice mi director, sino un programa de gran bendición para todos. Hoy tenemos a nuestra hermana Catherine Villamizar con un tema muy, pero muy importante para todos. Así que Dios les bendiga. Así es, tenemos en este programa, como decía Jorman, un tema muy trascendental y es esos pensamientos que enferman. Entonces sería bueno preguntarle, para entrar en materia inmediatamente, vamos a preguntarle a nuestra psicóloga de cabecera, Catherine Villamizar, ¿por qué se dan esos distorsionamientos? ¿Por qué se dan? Es decir, ¿por qué se dan los pensamientos que enferman? Claro que sí, señor. Bueno, este es un tema que venimos desarrollando en varios programas. En el programa anterior pudimos ver un poco qué eran las distorsiones cognitivas y cómo afectaban nuestro vivir. Hoy vamos a enfatizar sobre todo por qué se dan, qué es lo que pasa, de dónde vienen, de dónde nacen, por qué pensamos de manera distorsionada, por qué tenemos estas cogniciones. Cuando hablamos de cognición, hablamos de pensamientos, ¿no? Esos pensamientos que tenemos a diario. Entonces, cuando hablamos de esas distorsiones cognitivas, hablamos que se dan por la forma como interpretamos lo que sucede a nuestro alrededor. La interpretación tiene mucho que ver con cómo estamos mirando las cosas, cómo las estamos analizando, cómo las estamos procesando. Cada persona interpreta dependiendo de sus aprendizajes, de sus conocimientos, de sus experiencias, de sus creencias. Por eso cada uno interpreta de cierta forma diferente. Por eso también es normal muchas veces encontrarnos que ante un suceso X o Y, una persona lo interpreta de una manera y otra persona lo interpreta de otro. Para alguien ese mismo suceso representa algo positivo, agradable, constructivo, una experiencia más de aprendizaje. En cambio, para otro puede representar una situación muy difícil, muy dolorosa, inclusive una pérdida, un desastre, etcétera. Pero la interpretación tiene mucho que ver en estas distorsiones cognitivas, en cómo estamos viendo, cómo estamos analizando, cómo estamos interpretando. Y aquí pudiésemos hablar de qué lente estamos usando, ¿no? Si utilizamos ese lente, digamos, constructivo, positivo, agradable, de tratar de entender el porqué de las situaciones, o si utilizamos de pronto ese lente un poco más negativo, opaco, donde somos como víctimas de muchas circunstancias, donde no tenemos la posibilidad de generar cambios o recursos o generar, digamos, algo
para que no sea esa mi realidad. Entonces, estas formas de ver tiene que ver muchísimo con la distorsión cognitiva. Cómo esos pensamientos se distorsionan y empiezan a afectar nuestra vida, a afectar todo lo que somos. Nuestro cerebro, lo que debemos entender es que nuestro cerebro es una máquina asociativa. Entonces, él va a ir asociando todos los eventos que constantemente tenemos, a los que constantemente nos enfrentamos. Él va a estar asociando. Es una máquina asociativa que siempre busca causas y completar la información. Y esto lo podemos entender con, digamos, ejercicios sencillos. No sé si de pronto en alguna ocasión usted ha tenido la oportunidad de leer un texto donde algunas letras estén al contrario, donde algunas palabras estén incompletas y usted ve que lo puede leer. ¿A qué se debe eso? A la capacidad que tiene su cerebro de completar información, aunque no esté. E inclusive podemos ver algunas imágenes incompletas, inmediatamente su cerebro la completa y usted dice, es tal cosa. Entonces, mire que nuestro cerebro tiene esa función de completar la información, de agregar lo que no está. Eso es en parte lo que sucede con nuestras distorsiones cognitivas. Nuestro cerebro completa la información, automáticamente le da una respuesta, hace un complemento estadístico dentro de las experiencias que hemos tenido, de los aprendizajes que hemos tenido anteriormente. Él trata de completar. Y eso se da de manera automática, o sea, sin tanta conciencia, sin tanto proceso mental. Entonces, cuando constantemente estamos de esa forma, como que se completa sin un procesamiento un poco más consciente, más en el aquí y en el ahora, pues es donde se da muchísimo la distorsión cognitiva. ¿Por qué? Porque se va a completar con las experiencias que nos han tocado emocionalmente. Y normalmente guardamos en nuestra memoria emocional aquellas experiencias que han sido más difíciles, que han sido más dolorosas, que han sido más difíciles los procesos. Entonces, esas experiencias son las que quedan como más guardaditas. Entonces, esas experiencias son las que están como más cercanas cuando el cerebro va a completar la información. Por eso cuando usted está ante un reto, ante una situación nueva, y las cosas no le están saliendo inmediatamente, ¿cuál es el pensamiento que viene? Ah, me va a pasar como la vez pasada que no lo logré. Me va a suceder igual que tal vez estoy haciendo lo mismo o me está pasando lo mismo que la vez anterior y usted mirará que no, que la mayoría de veces no es positivo el recuerdo que viene, no es agradable, sino normalmente va a ser precisamente esa experiencia que no fue tan agradable o tan acertada o tan edificante en ese momento. Normalmente nuestro cerebro necesita esos atajos para poder pensar rápido. Recuerde que nosotros constantemente estamos pensando, estamos generando procesos mentales constantemente. Estos atajos de ir sin de pronto procesar tanta información lo necesita nuestro cerebro y lo necesitamos para hacer cosas como automáticas, cosas que no necesitan tanta cognición, que necesitamos hacer rápidamente. Para eso necesitamos estos atajos. La cuestión está en que muchas veces esos atajos se nos quedan, se nos anidan y resulta que vamos extendiéndolo a muchas áreas de nuestra vida, a nuestras relaciones, a los proyectos que tenemos y entonces nos quedamos como con esos atajos de no soy capaz, de no lo voy a lograr, de no voy a alcanzar, de jamás saldré de aquí, de no hay nada positivo. Y entonces muchas veces lo que hacemos es vivir como en automático, sin estar conscientes, sino hay como, como si fuéramos ya prediseñados para todo el día, para todos los días, para todas las experiencias y no somos conscientes, sino que estamos prácticamente viviendo en automático. ¿Qué es estar en automático entonces? Bueno, cuando hablamos de estar en automático, hablamos de no estar presente, de no estar presente consciente, sino que muchas veces, digamos, estamos haciendo una labor, estamos haciendo un trabajo y usted está haciendo lo suyo, pero está pensando en otras cosas. Y no se da cuenta de lo que está pasando. Hay muchas veces que no escuchamos ni lo que está sucediendo, hay ciertos sonidos, ciertos ruidos, ciertas cosas que no las determinamos. Inclusive nos han pasado que estamos en ciertas cosas y alguien nos dice, alguien nos habla, usted me dijo eso, pero ¿a qué horas usted estaba aquí? Usted inclusive me miró y yo le dije, resulta que en ese momento estamos en automático.
Aparentemente estamos mirando, aparentemente estamos escuchando, pero nuestro pensamiento está en otro lado, está en otra situación, está procesando otra información y nos pasa constantemente que a veces estamos de esa situación. Parece que todo lo hiciéramos de manera automática o estuviésemos en automático. ¿Qué quiere decir? Que hacemos las cosas porque ya sabemos hacerlas, pero nuestro pensamiento está anidado en otras situaciones. Lo que pasa con las distorsiones cognitivas es que normalmente el pensamiento queda anidado en situaciones que no nos generan bienestar, que no nos generan satisfacción, que no nos generan proyección, sino que al contrario nos quedamos como anclados, como pegados a situaciones que nos generan miedo, nos generan ansiedad, nos generan tristeza, nos generan desesperanza. Eso es lo que va afectando y lo que va dañando. Ese pensamiento, digamos, el estar en automático y fuera de eso, nuestro pensamiento está como divagando en una cantidad de elementos del pasado o del futuro desesperanzador. Entre esos dos elementos se mueve y no estamos aquí. Entonces resulta que nos pasa que, digamos, vamos a un paseo porque estamos estresaditos, queremos descansar, queremos hacer como algo diferente y nos vamos de paseo, sabroso. Pero estando en el paseo, estamos allá y en vez de estar conscientes, estoy tocando el agua, estoy respirando aire puro, hay árboles, el sonido, la gente que me acompaña, en vez de estar consciente de todos esos elementos, estoy posiblemente en una piedrita sentada con mis pies en el agua, qué sé yo, pero pensando en otras cosas. Entonces casi que ni el agua la siento, casi no estoy ahí en ese lugar, en ese momento. Eso es estar en automático y nos puede pasar o nos suele pasar mucho. Entonces es importante que nosotros cuando estemos en esa situación logremos volver, logremos estar ahí en el momento, estar presente. Esa información incompleta muchas veces que llega cuando estamos en automático, el problema es que la tomamos como cierta. Entonces resulta que no analizamos si esto siempre me ha pasado. No, me pasó simplemente algunas veces, pero yo generalizo o mi distorsión cognitiva generaliza. Siempre me pasa lo mismo. Ese siempre no es real. Nos ha pasado algunas veces, pero no es siempre. Entonces, cuando estamos en automático, tomamos lo que el cerebro completa como cierto y ahí es donde viene la aceptación, porque no nos tomamos el tiempo de hacer conciencia de lo que estamos pensando y nos movemos a partir de esa información incompleta que nos están dando. Debemos entender también que gran parte de las distorsiones cognitivas son aprendidas. Tienen que ver con nuestras crianzas, tienen que ver cómo escuchamos a papá, a mamá, las personas que están a nuestro alrededor, los programas que vemos, todo tiene o todo influye en ese aprendizaje, las experiencias, aprendemos por modelamiento. Es que si me pasa algo malo, yo debo pensar, es que yo sí soy de malas. A mí siempre me pasa lo malo. Esos son aprendizajes, a veces de nuestro alrededor, de nuestro entorno, y nos quedamos con esos aprendizajes que no nos generan mayor satisfacción, ni nos dejan como avanzar, como crecer, sino que al contrario, nos limitan mucho. Por eso es importante, cuando estemos en automático, bueno, tomar nuevamente las riendas, estar aquí un poco en el aquí, en el ahora y aprender a administrar un poco esas distorsiones. Bueno, entonces, ¿por qué aparecen cuando no queremos pensar en ello? Bueno, una de las características que tienen precisamente las distorsiones cognitivas es que son muy insistentes. Si queremos saber de alguien que sea insistente, bueno, tenemos las distorsiones. Ellas, usted no las invita, ellas aparecen. Usted no quiere pensar en eso y termina pensando en eso, ¿no? Y esa precisamente es la lucha que tenemos, inclusive cuando trabajamos con pacientes, es que no quiero seguir pensando porque sé que ese pensamiento activa mis emociones, afecta mi conducta, me hace daño, pero ¿cómo hago si igual no soy capaz de dejar de pensar? Bueno, al igual que un aprendizaje se vuelve automático a medida que lo repetimos, ¿cierto? Las primeras veces que hicimos X o Y labor, teníamos que estar mucho más conscientes, pendientes para poderlo hacer, hasta que ya lo hacemos con tanta facilidad que no necesitamos tanta cognición. Entonces estamos hablando de un aprendizaje autónomo, automático, que ya lo hacemos con mucha habilidad. Igualmente pasa con nuestros pensamientos.
esas distorsiones cognitivas, cuando las dejamos estar ahí, cuando estamos mucho tiempo en automático y no hacemos conciencia de ellas se vuelven automáticas, aparecen de la nada, se instauran en nuestro pensamiento y no quieren salir de ahí, no desean quitarse, quieren estar ahí, y nosotros en sí hemos generado como una ruta, digamos como a nivel cerebral. Cualquier cosita negativa que me suceda, que no salga dentro del plan que yo tenía pues establecido, entonces lo tomo como negativo, inmediatamente activo toda la ruta. ¿Cuál es la ruta? Los recuerdos, las muchas circunstancias en donde no me han salido las cosas, las veces que me he equivocado, que no he logrado lo que pensaba, inmediatamente hago una ruta. Entonces cada vez que paso por una situación dolorosa, difícil o algo tan sencillo como que estoy haciendo una manualidad y como que la cosa no me sale como esperaba, de una vez se activa la ruta. Y cuando nosotros estamos en automático, permitimos que esa ruta esté. Entonces es necesario que nosotros tomemos conciencia de que nuestros pensamientos, lo hablábamos la vez pasada, no todo lo que pensamos es cierto. Debemos empezar a valorar, a evaluar qué tan cierto es que siempre me va mal, qué tan cierto es que nunca lo voy a lograr, qué tan cierto es esos extremos que me dan las distorsiones cognitivas. Recuerde que ellas nos llevan a los extremos de lo peor, de lo imposible, del no puedo, no lo voy a alcanzar, jamás saldré de aquí, la vida no va a mejorar, me genera desesperanza, angustia, agobio. Y tengo que empezar a salir de ese automático y analizar, bueno, esto que está aquí en mi pensamiento es cierto, es real, es válido. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan válido es para lograr racionalizar precisamente esa distorsión? Recordemos que la distorsión no hay razón, precisamente la ausencia de esa razonabilidad que tenemos los seres humanos, que no está, y eso es lo que nos hace tanto daño. Entonces debemos empezar a razonar. Por ello es que es importante que identifiquemos cuando estamos pensando de manera distorsionada. Y para el próximo programa vamos a ver las distorsiones. Hay aproximadamente 11. Vamos a ver cuántas logramos ver el próximo programa, para que usted pueda mirar y analizar. Ay, sí, yo pienso así, a mí me pasa. Eso es una distorsión cognitiva. Ay, a mí sí, yo también pienso de esa forma, me pasa. El entender cuáles son las distorsiones, identificarlas, ya es un paso para empezar a tener control, a escucharlas, a analizarlas y bueno, y empezar a procesarlas, empezar a darle esa razón, a identificarlas. No, eso no es cierto, no siempre me pasa, esta vez me pasó. Bienvenido al mundo de los seres humanos. Hay días buenos, hay días no tan buenos, una la logramos, una no la logramos, pero debemos aprender a tomarlo con calma. No ese nivel de perfección en el que a veces, que también es otra distorsión cognitiva, creamos donde todo lo que hago tengo que hacerlo perfecto, donde todo me tiene que salir bien, donde si yo dije que era de este espacio a este espacio no se puede mover. Ahí estamos hablando de distorsiones cognitivas. ¿Por qué? Porque resulta que el vivir es fluctuante. Tenemos que estar como con esta capacidad de adaptarnos. Ay, resulta que no se pudo hacer, bueno, vamos a hacerlo a esta hora. Resulta que sucedió algo y ya no puedo hacerlo tal como pensaba. Resulta que el material no lo hay, me toca utilizar otro material. Esa es precisamente una de las capacidades más bellas que tiene el ser humano, capacidad de adaptarse. La distorsión cognitiva nos vuelve rígidos, no nos deja adaptarnos, no nos deja buscar otra opción, buscar otra solución, prácticamente nos ciega y nos deja sin salida. ¿Es eso o no es eso? Por eso es tan importante, mis queridos oyentes, que aprendamos a identificar, a entender, a comprender este tema que está muy relacionado con nuestro bienestar o con nuestro mal vivir y tiene que ver con esas distorsiones que están en nuestra vida. Quiero que los que nos están escuchando sepan, recalco, porque de pronto podemos estar nosotros confundiendo, y es bueno que lo aclaremos, que cuando hablamos de distorsiones cognitivas, ¿de qué estamos hablando en psicología? Bueno, coloquialmente, diga usted la palabra, coloquial. Ajá. Estamos hablando de pensamientos que nos enferman,
pensamientos que nos hacen sufrir, pensamientos que nos dan un mal vivir, sin necesidad, porque está bien que, digamos, sufriésemos por algo que, uy, es una situación difícil, la pérdida de un ser querido. ¿Quién no sufre por eso? ¿A quién no le duele la ausencia? Excelente. Estamos en un proceso normal, pero muchas veces sufrimos sin necesidad, porque sufro porque me da miedo que no sea capaz de presentar un previo y sufro y no lo he presentado y a mí me va a ir mal y yo no voy a ser capaz y sin haberlo hecho estoy sufriendo de antemano. No, es que si yo busco pareja, a mí no me van a querer, yo no soy valioso, no soy importante, yo soy muy fea, yo soy muy feo, etcétera, etcétera. Y sin ni siquiera tener un amigo cercano, ya sufro por lo que no está. Usted me hizo acordar en estos días de una enseñanza en la iglesia que le llamé exceso de futuro. Ajá. O exceso de pasado, o inclusive exceso de presente. Cuando hablamos exceso de futuro, hablamos de procesos ansiosos. Cuando hablamos exceso de presente, hablamos de estrés. Cuando hablamos exceso de pasado, hablamos de procesos Depresión. depresivos. Sí, señor. Entonces, fíjense que como dice el dicho, todo en exceso es malo. Sí, señor. Entonces, vivamos, recordemos el pasado de tal forma que no nos perjudique. Vivamos en el presente de tal manera que no nos dañe y vivamos porque hay que proyectarnos al futuro, Total. pero de manera medida. Y sin miedos. Veamos el futuro, planeémoslos, organicémoslos y más nosotros, digamos, los que tenemos al Señor, agarraditos de la mano del Señor, planeemos ese futuro, ese proyecto sin miedo. Y si no lo logro, y si no lo alcanzo, porque esas son distorsiones cognitivas. Y si no puedo, y si no soy capaz, o sea, inícielo, inténtelo, esfuércese, que el Señor está con nosotros y nos acompaña precisamente a construir. Hay un texto en la Biblia que dice, no tendrás temor de malas noticias. ¿Es aplicable a lo que estamos hablando? Claro que sí, señor, porque mire que cuando hablamos de las distorsiones cognitivas, así no hayan malas noticias, la persona sufre. ¿Por qué? Porque ella se las crea. Ay, mi esposo se demoró 10 minutos, ¿será que lo atropelló un carro? ¿Será que le pasó esto? ¿Será que lo otro? Y claro, recordemos que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, tiene una funcionalidad espectacular. Cada vez que usted algo le genera miedo, él activa una alarma a nivel del sistema nervioso que hace que usted tenga que hacer algo, o se defiende, o corre, o algo hace para cuidarse de ese miedo, porque el miedo es protector. ¿Qué pasa cuando ese miedo deja de ser protector? Resulta que es que a toda hora nosotros con esa distorsión cognitiva estamos activando esa alarma, ese descargue a nivel energético, a nivel sanguíneo, a nivel de todo el funcionamiento del cuerpo, lo estamos activando para defendernos de algo que no es, porque resulta que a mi esposo no le pasó nada, simplemente se demoró un poco más porque el carro se le varó, simplemente se demoró porque tuvo una reunión un poquito más después. Entonces, todo eso hace que suframos sin necesidad. Todo eso hace que el panorama de nuestro vivir sea un constante sufrir y resulta que cuando analizamos, cuando tomamos conciencia, cuando traemos la razón, no, pues yo imagínense qué preocupación, casi se me sale el corazón, qué emociones activé, qué química cerebral activé, porque activamos cortisol, esa sustancia que nos hace sentir desamparados, afligidos, angustiados, que nos hace sentir tan mal, las estamos activando constantemente. Ahora, si ese es nuestro pensar recurrente, imagínense, pobre sistema nervioso el nuestro. Por eso es que vemos cómo luego nuestro cuerpo reacciona. Empieza que me ahogo, que siento que no puedo respirar, que ya todo me da miedo, siento mucha desesperanza, angustia, siento que algo me está pasando, posiblemente es el corazón, me voy a morir. Y resulta que tenemos precisamente una ansiedad gritándonos. Esta persona está activando los miedos constantemente, está activando tristeza constantemente y eso se está quedando en el cuerpo y tiene que salir de alguna manera. Entonces nos está indicando que hay que ocuparnos de nuestro pensamiento, de cómo estamos administrando el pensamiento. ¿Y qué dice Jesús al respecto? Jesús a este tema dice, por tanto, no os afanéis. Oiga eso. Por tanto, no os afanéis. O sea, el afán, o sea, todo lo que usted estaba hablándonos nos lleva al afán.
Ujú. Y Jesús nos está diciendo aquí en esta cita bíblica, Mateo capítulo 6, el verso 25, dice, por tanto os digo, como quien dice, quiero que quede bien claro, lo digo yo, Jesús, no os afanéis. Y dice, cada día trae su propio afán. O sea, que el afán... Y esa nos habla del aquí y del ahora. Exactamente. Entonces, el afán no es malo. El afán es malo cuando se da en el tiempo que no se debe dar. En otras palabras, en fuera de lugar. O sea, hoy hay un afán. Hoy teníamos que hacer este programa. Estábamos afanados por hacerlo. Pero ya por el programa de mañana yo no me voy a afanar. Hoy yo no me afano por el programa de mañana. Porque cada día trae su propio afán. Y Jesucristo termina diciendo, basta, basta. Cada día su propio afán. Qué lindo es Jesús. Así es. Qué lindo Y es Jesús. encontramos, digamos, en la palabra del Señor todas esas herramientas, todas esas como esas bases de nuestro buen pensar. Como lo indicamos en otras ocasiones en Proverbios, cuando dice, sobre todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. O sea, es ese cuidado que debo tener de mi administración, de mi fe, de lo que estoy pensando, porque mi pensamiento tiene que ver con lo que pienso, con mis criterios, con mis valores, con mis principios. Entonces, ahí es donde nosotros debemos reflexionar. Sí, mi pensamiento se está distorsionando, se está colocando en automático, no estoy siendo consciente, es hora de, bueno, ¿qué estoy pensando? Y empezar a racionalizar ese pensamiento que estoy teniendo y no, qué pena, pero no, así no es. Yo sé en qué creo, yo sé cuáles son mis principios, yo sé qué clase de vida estoy llevando. Entonces, es racionalizar un poco esos aspectos que no me generen tanto daño ni me den un mal vivir sin necesidad. Ese texto que usted nos comparte, ese es un texto contundente. Repítanos la cita y la versión, porque en la del 60 no se encuentra en la versión TLA, si no estoy mal. Sí, esa es la versión Dios habla para todos. Está en Proverbios, ay, no me acuerdo. 4. En la Reina Valera dice, sobre todo, ante todo, cuida tu corazón, porque de él mana, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque él mana la vida. Ya en la traducción Dios habla para todo, lo indica, sobre todo guarda tus pensamientos. Recuerde que cuando hablamos de corazón, hablamos de procesos mentales, hablamos de emociones, de pensamientos, de toda esa parte emocional. Dice, sobre todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Y ahí la importancia que nosotros tomemos, mire que nos están diciendo, controla, cuida, o sea que nosotros somos administradores de lo que pensamos, no es que me tocó pensar así, no, es que tengo la posibilidad de decidir en qué pensar. Y mire, si lo vemos y lo complementamos, en Filipenses 4 nos invita, piensen en todo lo que es bueno, verdadero, saludable, agradable, todo lo que es digno. O sea, piensen cosas que lo edifiquen, que lo formen, que le den bienestar, que le den salud, que le generen agradecimiento, que le generen conexión con Dios. Piensen en eso, en esto pensad. Y esa paz que da el Señor cubrirá su corazón y su pensamiento. Ahí está. Usted llega a un restaurante y ¿qué es lo primero que le entregan a usted cuando llega a un restaurante? La carta. La carta. Bueno, esa es la carta que debe comer tus pensamientos. Ahí está la carta, ahí está el menú. En esto pensar. Todo lo amable, todo lo justo, todo lo de buen nombre. Si alguna cosa digna, en esto pensar. Así que, en otras palabras, concluimos para terminar, porque el tiempo se nos fue. Nosotros pensamos lo que queremos pensar. Pero te queremos decir que en la Biblia hay un menú donde tú puedes guiarte en qué tienes que pensar. Y la cita que nuestra psicóloga nos estaba hablando era Proverbios 4:21. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Escuchemos unas palabras de despedida de nuestro presentador Jorman y después de nuestra invitada Catherine Villamizar, nuestra psicóloga de cabeza. Bueno, hermana Catherine, altamente agradecido por acompañarnos, por ser ese canal de bendición para todos nosotros. De verdad que es un tema que nos concierne a todos, ¿no? Un tema muy importante hoy en la actualidad. Y recuerdo las palabras de mi director. No es pensar por pensar, sino saber pensar. Así que Dios les bendiga a todos. Tengan una feliz noche y paz de Cristo para todos ustedes. Bueno, que el Señor me los bendiga. Fue muy agradable estar en este momento con ustedes compartiendo de lo que el Señor ha dispuesto. Mira, el Señor tan bello. Ninguna área de nuestra vida ha dejado sin orientación, sin decirnos el cómo o el por qué hacer las cosas. Entonces, la invitación es a que tengamos control de lo que pensamos. Dios me lo bendiga. Bonitas esas palabras. Dios no nos ha dejado sin orientación en ninguna área de nuestra vida. Así que si queremos pensar mal, es porque queremos. Y si queremos pensar bien, es porque queremos. Yo le invito a que escuche este programa una y otra y otra y otra vez y hágaselo, o sea, interiorícelo y verá que tendrá una vida diferente. Tener una vida diferente no es tener dinero solamente, la gente, o tener cosas, porque en el programa pasado nos lo decía, nuestra psicóloga ha tenido que atender gente adinerada, solo ricos en dinero, pero pobres de mente. Dios les bendiga, paz de Cristo para todos. Amén.